Hola, bien, vamos a empezar a grabar. Hola a todos, gracias por estar aquí. Esta es nuestra primera clase del grupo Super Superstars. Bien, hoy quiero hablarles de los pilares de la creación. ¿Por qué lo llamé así? Porque siento que hay puntos importantes en los que eh, pienso, siento, deseo que estén muy enfocados y enfocadas en el momento de cambiar esa atención a quiero vivir lo que quiero o lo que deseo a creación de mi vida a detalle. Ese detalle, ¿no? Ese detalle es muy importante y yo siento que en esta clase vamos a hablar de puntos que quizás habrán escuchado en algún momento, solo que no se han unido en su raciocinio, en su entendimiento, en su, en su ser. Y, y quiero que hoy, el día de hoy, desde hoy, comencemos a, a colocar esos pilares. Por eso es que le llamé pilares. Por supuesto, si hablamos de pilares, es como una columna, esas columnas que tienen los edificios. Saben que cuando vamos a construir un edificio, una edificación, primero, por supuesto, tenemos un terreno y depende de la altura, necesitamos cavar, necesitamos que esa base esté lista y preparada. Puede ser un edificio lo que estemos haciendo, puede ser que vayamos a sembrar algo, ¿no? Ahorita vamos a construir algo. Y al construir algo, ese terreno hay que prepararlo y esa preparación tiene como los pilares que van a ayudar a que ese edificio se mantenga sólido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando y construyendo, en este caso, nuestra vida. Y ahora con más enfoque al detalle, a que yo soy responsable de absolutamente todo. Yo soy responsable de absolutamente todo lo que pienso, todo lo que vivo, todo lo que soy. Entonces hoy vamos a hablar de los pilares. Y siento que a medida que vayamos viendo el tema, nos vamos a dar cuenta que realmente los pilares de la creación se van a ir como multiplicando. Nosotros vamos a ir entendiendo cosas que, oh, esto también es vinculante, oh, esto también es parte de, sí. A medida que nos vayamos conociendo, autoconociendo, permitiéndonos ser, permitiéndonos entender, aceptar, vivir, vamos a darnos cuenta que absolutamente todo es vinculante a la vida, a quienes somos y a todo lo que es. No me quiero poner muy trascendental. Es que me pongo trascendental y me voy para allá, me voy para allá. ¿Sí? Entonces vamos desde la base, ¿no? Los pilares de la creación. ¿Qué sabes de la creación? ¿Qué es eso de crear? Por supuesto, habrás escuchado, habrás leído, habrás experimentado muchísimas cosas en cuanto a la creación, proceso de creación. También se le llama manifestación, materialización. ¿Por qué? Porque la creación se habla de que la creación es algo que se vive o que se hace mediante un proceso mediante el cual um, una idea se hace materia, ¿sí? Entonces, alguien piensa algo y eso llega a lo sólido, como este lápiz, ¿verdad? Entonces, ¿qué se sabe de la creación? Quiero que te respondas eso. ¿Qué sabes tú de la creación hasta hoy? ¿Y qué hay que hacer para manifestar? Porque quizás podemos decir o hemos dicho o nos hemos preguntado o nos hemos visualizado que la creación es algo que puede estar en mi mente,
Y muchas personas dicen, tu mente es creadora, ¿sí? Pero eso manifiesta, y lo voy a colocar con otra palabra, materializa, de materia, de que esto es sólido y está aquí, en mi mano, en mi realidad física, que mi cuerpo lo puede palpar o no. Entonces, la creación es lo mismo que la materialización o manifestación, como coloqué aquí. Es lo mismo. Quiero que se pregunten eso, quiero que indaguen en eso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a vincular cosas. Aquí no vamos a separar, aquí vamos a vincular cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vinculamos cosas y lo vemos como lo que es parte de nosotros, de lo que estamos enfocándonos, de la atención, de quienes hemos sido, etcétera, o lo que está alrededor de nosotros, es muchísimo más sencillo usarlo, porque si yo lo evado, lo quito, lo elimino, lo sano, vamos a estar en discordia constante. Y esa discordia lo que hace es ayudarnos a perdurar o que se mantenga ese ciclo, ese patrón, esa situación, esa circunstancia que creo que no nos está gustando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabes de la creación? Y eso que sabes de la creación te responde la siguiente pregunta de qué hay que hacer para manifestar, coloquemos otra palabra ahí, materializar. ¿Sabes? Bien. El universo se compone de todo. Digamos que es un infinito y quiero redundar en la palabra ilimitado, no hay límites. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Qué pensamientos llegan a tu cabeza cuando lees esto? El universo se compone de todo, infinito, ilimitado, son sinónimos. Universo, todo eso, universo, todo, infinito, ilimitado son sinónimos. ¿De qué? De absolutamente lo mismo. Entonces, esas palabras que te hacen sentir, que te hacen pensar, te hacen razonar hacia algo, te hacen dirigir tu pensamiento hacia un punto o no. ¿Sí? Que a medida que vivimos vamos delimitando. ¿Qué pasa? Ese todo, ese universo, eso ilimitado, infinito, quiero que se graben esa palabra, infinito, es donde estamos viviendo, donde nacemos y desarrollamos nuestra vida, que a medida que vamos viviendo, vamos delimitando. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy viviendo todo lo que vivo en mi realidad física, yo voy aceptando información en mí como verdad, como mentira, como creencias, como parte de mí, que me ayudan a desarrollar algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la personalidad, ese lado humano, etcétera. Entonces, a medida que yo voy viviendo eso infinito, ilimitado, ese todo, ese universo, lo voy delimitando y me ayuda a que tenga esa pregunta ahí. ¿Esto qué? En donde yo estoy viviendo de lo que soy parte también, pero ahora estoy viviendo una realidad física y en la realidad física estoy, por supuesto, experimentando cosas. ¿Qué me está haciendo esas experiencias? ¿En qué me están ayudando esas experiencias? ¿A qué? A que esa inmensidad ya no sea tan inmensa. Que yo de esa inmensidad comienzo a qué? A escoger cosas, delimitándome a mí. Y esa delimitación yo veré qué hacer con ella. Vamos despacio. En esa delimitación, por supuesto que voy a determinar lo que sí y lo que no, lo que sí quiero y lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿sí? Lo que soy y lo que no soy.
Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que sí nos agrada y nos encanta y decimos que hasta vibra alto y positivo y lo tenemos que tener cerca, hasta rituales le hacemos a eso. Pero a lo que no, lo queremos desterrar, aniquilar, eliminar y no nos damos cuenta, no nos percatamos que lo que no nos ayuda a tener muy claro lo que sí está haciendo su trabajo. Si nosotros tenemos en cuenta lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que no somos o no queremos ser, también vamos a tener en cuenta lo que sí, similar, contrario, y lo usaremos, es mi propuesta. Lo vamos a usar. ¿Para qué? Para llegar a lo que estoy eligiendo, lo que estoy eligiendo y decidiendo. Ser, vivir, crear, manifestar, materializar. Sí. Entonces, está esto, lo que sí, lo que no, y voy delimitando. Es una elección que tenemos, que a veces la pausamos. ¿Por qué? Díganme ustedes, cuando escucharon eso de que el universo, el todo, el infinito, es ilimitado, se ve eso tan vasto, tan grande, tan inmenso, tan que es avasallante. Es avasallante eso, que no tiene límites, que no tiene para dónde ir. Y eso que no tiene para dónde ir es, es abrumador. Siento que es la palabra que me sale. Cuando nos damos cuenta de absolutamente ese todo, que no hay fin, que no hay límites, que no hay fin ni principio, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está. Elegir algo allí es como una responsabilidad muy grande. Y esa elección, por eso a veces la pausamos. O cuando elegimos y percibimos algunos contrastes, algunos contrarios, algo que no me gusta, digo, ¿será que elegí mal entre todo eso? Lo cambio. Por eso el conocernos, autoconocernos, reconocernos, conocernos, todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me conozco y llega esa duda, incertidumbre de esto de verdad lo quiero, por todas las circunstancias, situaciones, experiencias, sensaciones, sentimientos, pensamientos, etcétera, que está vinculándose entre esa decisión y yo, que parece que metemos todo en una licuadora y no tiene tapa, no la tapamos. Y entonces estaba dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Es sumamente importante el tener esa certeza, esa seguridad, esa firmeza de decir, sí, esta es mi elección, aunque a veces la pause, aunque a veces dude, aunque a veces tenga incertidumbre. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo información que no tenía en cuenta, que ni siquiera la había visto, que no la entendí no la entendí cuando la recibí en su momento. Entonces, esa delimitación va de a poco, va paso a paso, piano, piano, como dicen los italianos, de a poco, y a veces sentimos que está pausada, ¿no? Porque, por lo que les acabo de decir, mientras más libertad percibimos que tenemos, menos elegimos usarlo. Es como que queremos un método, queremos algo certero, algo que alguien ya haya hecho, un camino ya recorrido y yo lo recorro después, con requisitos, con pautas, con mapas, con cosas específicas, porque si no, sentimos que nos podemos perder o que no lo estamos haciendo bien, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más libertad tenemos, es como avasallante, abrumador,
Por eso es muy importante que en cualquier decisión o paso que decidas dar en tu vida, uno de los pilares fundamentales que yo te aconsejo que tengas es siempre irte conociendo más tú. El método que uses no importa, el sistema que uses no importa. Conócete tú. Y si quieres, vea desde lo más burdo, como qué me gusta desayunar, qué me gusta comer, qué color me gusta, qué tipo de ropa, eh, lo que sea, me gusta dormir o no me gusta dormir, me gusta el frío o el calor, todo. ¿Por qué? Porque ahí tú sientes, puedes llegar a sentir que es como algo que no tiene importancia, pero sí la tiene. Porque absolutamente todo eso que tú estás diciendo te está acercando a saber, a conectarte cada vez más con tu ser, contigo. Y en el momento de que te permitas decir de esto, de ese todo, de ese universo, de ese infinito, de ese ilimitado, yo lo que quiero es esto, es como ya llega la certeza, la seguridad de las que le hablaba antes. ¿Para qué? Elegir qué, la libertad. ¿De qué? De decidir, de elegir. Siempre. Porque siempre vamos a tener esa posibilidad de elegir. En cada instante lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso para que esos pilares de creación existan? Primero, que tú sepas que realmente tú formas parte de ese universo, de ese todo, de ese infinito ilimitado. Y lo primero que hay que hacer es que ese infinito hay que especificarlo. ¿Cómo lo especifico? Conociéndome más y de ese conocimiento elegir cosas que realmente yo quiero vivir, yo quiero ser. ¿Dónde? En esta realidad física y tangible, material. Porque aquí no estamos hablando de que yo formo parte del universo espiritualmente y me levito y todo así maravilloso. Ahí no tienes que especificar nada. En el momento en el que tú deseas usar tu cuerpo, la vida terrenal, con lo que conlleva cuerpo, mente, emociones, las experiencias, las acciones, ¿sí? Decisiones, creencias, miedos, lo bonito, lo feo, todo eso. El primer paso para tener un pilar, los pilares fundamentales de la creación, para yo crear algo, es especificar qué es lo que quiero crear. Y mientras más específico, mejor. Por ejemplo, quiero ser feliz. Ajá, feliz. Feliz es una experiencia, es una emoción, es un sentimiento. María Elena, es un sentimiento maravilloso. Delimítalo más, especifícalo más. ¿Qué te hace ser feliz? Y te doy un dato aquí. Mientras más denso sea lo que coloques, mejor. ¿Qué me hace feliz? A mí, les doy un ejemplo. A mí me hace feliz despertarme y estar un ratico más en la cama. Bien sea para estirarme, bien sea para ver qué día es hoy, acordarme de quién soy, dónde estoy, identificar dónde estoy. Y, y después decir, bueno, voy al baño, hago todo lo que uno hace en el baño y digo, ¿qué quiero hacer? Eso me hace feliz. El, el, el elegir qué quiero hacer, si quiero cocinar un desayuno o hago cualquier cosa o qué hago, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de feliz? Mientras más específico, mejor. Ese es el primer paso. ¿Para qué? Para materializar qué? Tu vida. ¿Por qué? Porque para eso estamos aquí viendo esto, porque si no, entonces, ¿cómo para qué vas a estar viendo esto, verdad? Ok. Entonces, el primer paso es ese. Y eso te va a ayudar a que ese infinito que tenemos ahí, aquí tenemos varios infinitos, se vaya delimitando, van viendo cómo va yendo hacia adentro
y se direcciona hacia un lado. No se preocupen hacia dónde se va a direccionar, se va a direccionar. ¿Por qué? No importa si se direcciona hacia arriba o hacia abajo, ¿por qué? Porque te va a mostrar algo y ese algo es muy importante y vital para lo que estás creando, para lo que te estás enfocando. Entonces, primer paso es de ese infinito irlo delimitando a medida que nos conozcamos. Y aquí está. El principal poder que tú tienes es elegir. ¿Elegir qué? Siempre. Entre dos opciones o, aquí hay dos opciones, pero entre lo que tú quieras. Elegir entre blanco, negro, entre bueno o malo, entre quedarte en la cama o pararte a cocinar o a desayunar o a trabajar o en vestirte o bañarte o dormir o quedarte a leer más o ver otro capítulo de la serie o eso es elegir. Entonces, cada momento, en cada instante, tú tienes esa capacidad de elección. Y tener en cuenta eso es vital, porque eso también es uno de los pilares de la creación. Yo puedo elegir en qué en mi vida, para qué. Y ahí es el punto en lo que nos enfocamos. ¿Para qué voy a elegir algo? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Sí? Cuando nos permitimos elegir, las dos partes que nos conforman se despiertan. Y ustedes dirán, ¿cuáles son esas dos partes? Son dos partes que siento yo que quizás no nos habíamos percatado de una manera tan detallada, que son las partes que nos conforman y que siempre están activas en nosotros. Son dos partes que a veces podemos percibir que están como enemistadas, que no quieren saber una de la otra o que no sabemos cómo unificar. Y esa también es mi propuesta, aprender a unificarnos, porque uniendo estas dos partes es que en esos momentos en los que no entendemos, en los que tenemos dudas, incertidumbres, en lo que lo similar, lo contrario, no entiendo cómo hacerle match para llegar a ese enfoque, a ese punto, a esa decisión que yo elegí para mí, no sé cómo llegar. Cuando nos permitimos elegir esas dos partes, se despiertan. Se despiertan de una manera evidente. ¿Por qué? Porque la elección, digámosle deseo o efecto que yo quiero ocasionar, esa elección es una conclusión de todo mi ser, pero yo no me di cuenta. ¿Por qué? A poner ejemplo. ¿Por qué yo elegí esto y no esto? ¿Por qué yo elijo la derecha y no la izquierda? Porque es una conclusión a lo que yo llegué después de todo un análisis profundo que yo tengo en mi propio ser. Entonces, cuando yo hago esa elección, ¿verdad? Yo hago esa elección, esas dos partes de mí, la divina y la humana, se despiertan de una manera evidente y nos comienzan a hablar, nos comienzan a dar señales, comenzamos a pensar, a sentir, a hablar, a ver cosas en nuestro alrededor. Y por eso es que en el momento que decimos yo quiero, yo deseo, elijo ser, hacer lo que sea, todo como que se comienza como a mover. Y como se mueve todo al mismo tiempo, llegamos a eso de, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago yo con todo esto? ¿Sí? Y la clave es que al despertar ambas partes comienzas a usar el poder de qué, de elegir. Se despiertan las dos te hablan sobre algo. Bueno, yo quiero ir a la derecha y una parte te dice, eso te va a ayudar a llegar al punto donde tú quieres. Y tú, qué maravilla. Y la otra parte te dice, pero a ti te da miedo ir a la derecha. ¿Qué hacer? Unirlo, porque me da miedo, lo comienzo a analizar, comienzo a entender qué me quieres decir, etcétera, etcétera. No se preocupen que vamos a ir teniendo herramientas para analizarlo. Entonces no se estresen en el punto de María Elena, que hago cuando me sale algo contrario. Cuando me sale algo que no entiendo, ¿qué hago, María? No se preocupen, ¿sí? Entonces, esas dos partes.
La clave es que cuando se despiertan, las escucho. Que las voy a escuchar, las voy a escuchar. María Elena, ¿cómo sé si las estoy escuchando? Vamos para allá, no se me estrese. Bien, aquí vamos a colocarle como un símbolo a esas dos partes uniéndose. Y si nos damos cuenta, el lado divino y el lado humano, no importa cualquiera que sea, cuando una de los dos empieza, está en unión con la terminación del otro y se entrelazan. Si quieren, también pueden tomar el símbolo del yin y el yang. Y ahí nos daremos cuenta que hay dos cosas o dos fuerzas, si lo quieren llamar, que se fusionan y que de esa fusión existe la creación. Entonces esa fusión de ambas cosas es lo que llega, lado divino, lado humano, como lo quieras llamar. Entonces, estas dos fusiones lo vamos a determinar mucho más detallado con herramientas a medida de las clases. Nos daremos cuenta que realmente eh, para crear y la realidad física es sumamente importante ambas, pero las dos, porque claro, la divina es ese todo en lo que somos, formamos parte de nosotros, ese universo, ese todo, ese infinito, ese ilimitado que ya nosotros formamos parte. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Bien, y el humano es esto. Ahora yo voy a vivir cosas, yo voy a experimentar cosas en este humano, en esta realidad física, material, donde los cinco sentidos reinan o nos ayudan a filtrar, ¿entienden? Entonces, esos dos lados de nosotros están ya activos y ahora vamos a aprender a que estén uniéndose en cada elección que hagamos, ¿sí? Por eso es que hablamos de la creación a detalle consciente, porque voy a estar consciente de lo que estoy eligiendo, voy a estar consciente de lo que estoy viviendo, voy a estar consciente de mi ser. Y por eso cada día es fundamental conocernos y reconocernos, permitirnos, hasta cuando no entendemos algo o hasta cuando no nos gusta. ¿Sí? Bien. Sea cual sea la adversidad que se presente, la batalla que surja en nuestro interior, no interesa. Siempre tenemos el poder de elegir algo. Sigo o no sigo, paro o me voy, lo elimino, o lloro o me río, o descanso, o lo que sea. Y aquí yo estoy poniendo dos opciones en cada uno. Siempre tenemos infinito opciones. Acuérdense, el infinito es ilimitado, que lo fuimos, ¿verdad? Delimitando, especificando a medida que vamos viviendo. Eso no quiere decir que ese infinito no existe, eso está ahí, eso infinito está. Entonces hay infinitas posibilidades de las que yo puedo elegir. Yo tengo esa facultad, esa posibilidad, digámoslo así. Entonces, si yo tengo eso, claro, eso es uno de los pilares fundamentales. Está el todo, el infinito. Estoy creando en una realidad física y por eso necesito y requiero de ese lado humano con el lado divino, ambos juntos. Poseo esa posibilidad y ese poder de elección constantemente. Entonces ya vamos enumerando pilares de la creación, ¿sí? Entonces no interesa el grado de adversidad, batalla, dolor, frustración, circunstancia, experiencia, situación, que se sepa o no, que se tenga lo que se requiera o no. Igual, la elección está.
tácita, está inmersa en eso, está dentro de. ¿Sí? Bien, son las decisiones las que nos hacen ser quienes somos hoy. Y no es solo lo que yo creo de creencia. Yo puedo creer lo que sea, solo que esa creencia se materializa gracias a algo que decidí hacer, pensar, sentir, vivir, accionar, etcétera, etcétera. Entonces, esa decisión es la que hace que se materialice que todo lo que está interno en mí, las creencias, esa información de la que me forma parte a mí. Y aquí siempre podemos optar por hacer lo correcto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo sé qué es lo correcto? Y tú, una manera en lo que es bueno. Ok. ¿Qué es bueno? Bueno, manera en lo que me hace bien. Ajá, ahí vamos entrando en algo. Me hace. Entonces, lo correcto es subjetivo. Entonces, quiere decir que las creencias también, porque hacer lo correcto viene de una creencia. Es decir, cada persona posee una delimitación de ese infinito y es totalmente propia, subjetiva. Se puede, por supuesto, que existen creencias que yo puedo compartir con alguien. ¿Son exactamente idénticas o son similares? Igual, ver que lo correcto es mío me coloca otro pilar que es la responsabilidad de conocerme a mí, porque si no, ¿qué elijo? Si yo no me conozco, ¿qué elijo? Si yo no me conozco, ¿qué decisión tomo? Si yo no me conozco, ¿cómo sé qué es lo correcto? ¿Para quién? Para mí. Podrán sentir o percibir que esto es como, Marilena, esto está como egocéntrico, egoísta. No, la vida es individual. Tú naciste, tú, hasta en los partos múltiples, cada ser es individual. Compartieron em, una vivencia, pero hasta cuando voy a nacer yo tengo mi momento individual. Así sea en los partos múltiples, van a salir de a uno, un ser por vez. Entonces es individual. Y aquí otro de los pilares es me responsabilizo de mi ser, de mis decisiones, de mis creencias, de toda mi información, de lo que hago, de lo que digo, de lo que acciono, de lo que pienso, de. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé qué es lo correcto? Conociéndome. Hay que identificar de lo que de entrada me hace creer cómo son las cosas. ¿Qué me hace creer de creencia cómo son las cosas? Si es bueno o malo, si es blanco o negro, si está bien o no, si es posible o no, si lo quiero o no, lo que sí, lo que no, lo que queremos, lo que no. ¿Se acuerdan? Sí, lo que no, lo que sí, lo que no. Entonces, identificar qué me hace creer. Cuando yo estaba en ese todo y comencé a delimitarme desde el momento en el que yo entré en este cuerpo, me comencé a delimitar y tengo información específica. Mientras más específica, mejor porque la entiendo más rápido. Tiene más información. Si yo identifico esa información que me está diciendo de lo que ahora yo me estoy proyectando a elegir, es más sencillo. ¿Por qué?
Porque si uno, acuérdense, todo lo que yo quiero es una conclusión de todo mi ser diciendo quiero esto, quiero la derecha o la izquierda, quiero el blanco o el negro, ¿sí? Y esa conclusión llegó de mucha información interna. Ahora, yo sé que llegué a esa conclusión. Ahora, ¿qué más información hay de esta conclusión? Y se me va a ir presentando esa información. Y a veces la voy a entender, a veces no. A veces me va a gustar esa información, a veces no. Y somos bien objetivos y vemos que de verdad esa información sí es vinculante, sí está hablando de lo mismo. No es que yo quiero ir a la derecha y están hablando, no sé, de pollo. ¿Qué tiene que ver el pollo con ir a la derecha? Nada. Igual, si te das cuenta, desde el minuto en el que te enfocaste en algo, deseo, efecto que quieres causar, eso, eso en lo que te estás enfocando y tienes esa atención, siempre te va a estar dando información que entiendas o no, que te guste o no. Entonces, identificar de dónde viene esa información es vital. ¿Para qué? Para ver qué. Vamos a ver, la realidad. ¿Qué es real o qué no? La realidad empieza en mi mente. ¿Qué es eso? Oh, lo que yo pienso es la realidad, mi realidad. Y como lo pienso, ¿verdad? Lo vivo en lo denso, en lo físico. ¿Cómo pasa de mi mente a lo físico? Lo creo, de creación. Y la manera más sencilla de crearlo es decirlo. Se crea y se cambia. Lo creo con las palabras y lo puedo cambiar con las palabras. Y vamos a usar herramientas para. Y nos damos cuenta que la base prioritaria para darnos cuenta de nuestra realidad es el concepto que tengo. Yo tengo un concepto de las cosas, yo tengo un concepto de la vida, yo tengo un concepto de la muerte, yo tengo un concepto de las personas, yo tengo un concepto de la ropa, yo tengo un concepto de el trabajo, del esfuerzo, de la casa, del dinero, del amor, de las relaciones, de la salud. Yo tengo un concepto. Cuando delimité, recibí información a lo largo de toda esta experiencia que llamo vida. Yo tengo un concepto por creencias que he aceptado, que digo yo que son mi verdad. Y gracias a ese concepto es que vivo la realidad que vivo. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que realmente ese concepto es subjetivo. Mire, es subjetivo. Por más que compartamos información con creencias, con la cultura, la sociedad, quien sea, es muy subjetivo. Y como es subjetivo, es mi responsabilidad que verlo, entenderlo, conocerlo, reconocerlo y en dado caso, elegir qué hago yo con esto. Entonces, pilares de la creación, saber que yo vengo de un todo, que si lo delimito, me percato de que sí tengo esa parte divina, pero también tengo esa parte humana que es la que me está ayudando a crear, a materializar en esta realidad física, porque yo estoy en una realidad física. Por más que me sienta sumamente conectado con esa parte espiritual, ilimitada, infinita, que
En todo instante tengo ese poder, ese don innato de elegir. Igual yo elijo desde algo que soy, mi concepto, y es algo individual y es mi responsabilidad. Yo elegir crear de creación y elegir de creer de creencia. Yo elijo creer esto, yo elijo crear esto. Y es mi responsabilidad qué pasa con eso. Bien. Se necesita contexto para tomar conciencia. Ese contexto está con el concepto. ¿Cómo yo acepto esta verdad, esta información? Porque lo viví, porque lo experimenté, porque sé que es real, Marielle. Y por eso sé cuando los hechos son positivos o negativos. A medida que yo me vaya permitiendo conocerme, ese contexto de qué es positivo y negativo en mí, esa conciencia que yo tengo de qué es positivo y negativo en mí, ¿verdad? Va a estar muchísimo más claro, más preciso. Bueno, ¿y de qué me sirve esto cuando estoy manifestando? ¿Qué importa esto en cuando estoy creando? Importa mucho. ¿Por qué? Porque cuando estamos creando, manifestando, materializando, lo positivo y lo negativo de lo que es mi información va a aparecer. Va a aparecer. ¿Por qué? Porque lo que tú estás creando no está materializado, no existe, entre comillas. Y todo lo que te ha ayudado a que no exista todavía va a aparecer. El saber que sí, que no, y que ambos me van a ayudar a llegar a ese nuevo punto de mi creación, de mi ser, de mi vida, versión, si le quieres decir, que todo me está ayudando a llegar a ese punto, todo me está ayudando a llegar a ese punto. Es muy valioso. ¿Por qué? Porque si yo entiendo esto, nada me va a detener. Porque hasta cuando yo cambio de dirección, yo digo, ya yo no quiero esto, si no quiero esto. Yo no quiero A, si no quiero B. Hasta cuando hago eso, hasta cuando hago eso, yo me estoy dirigiendo a un punto. Yo elegí dirigirme a un punto. Y ese punto me va, mm, lo, como que lo que me va a ayudar a conducirme hacia ahí va a ser lo que sí, lo que no, lo positivo, lo negativo. ¿Quién soy? Muy importante saber que toda la información que tengo interna se me está revelando constantemente para yo seguir eligiendo qué, vivir, evolucionar, crecer, dirigirme, seguir hacia donde esté eligiendo. Entonces es muy importante el contexto y ese contexto es subjetivo. ¿Sí? Bueno, aquí un repaso del proceso de la creación. Todo el mundo sabe que el proceso de la creación existe per se, siempre está. Igual, eh, notemos que esto siempre está en constante movimiento. Yo siento que siempre existe. Igual, tenemos un deseo, meta, logro, resultado. Vamos a colocarle el nombre también de efecto ahí. Y eso es la unión, una conclusión de todo eso infinito que yo soy y la delimitación que yo hice gracias a qué, a estar en este cuerpo humano, en esta realidad física. Entonces, esas dos partes de mí o eso que soy yo, llegó a la conclusión de que quiero ese deseo, esa meta, ese logro, ese resultado, ese efecto. ¿Y qué sucede? Gracias a eso yo tengo un pensamiento, yo uso palabras y tengo sentimientos que al unirlos
pensamiento, palabras, sentimientos, con ese efecto, yo voy a tener señales que pueden ser internas o pueden ser externas, y que gracias a toda esa unión, que es el último que pusimos aquí, unificación del humano y el divino, es que yo creo, materializo, manifiesto, manifestación de, ¿sí? Entonces, aquí si ven, aquí no hay polaridad, aquí no hay bueno, malo, bonito, feo, blanco, verde, blanco o negro, disculpen. Aquí hay, me enfoco en algo, pienso, hablo, siento, recibo señales y las dos partes de mí están unidas. No interesa qué estás creyendo, no interesa qué estás eh, decidiendo realmente. Es la unión de todo esto, porque ya la decisión está. Esto es como una vivencia, viví esto. ¿Por qué? Porque ya yo elegí algo que es ese deseo, ese efecto. Y todo lo demás estaba alineado, unido. ¿Bien? Como vemos al mundo y aceptamos lo que es la verdad, cuál es nuestra verdad, es lo que crea nuestra realidad. Si quieres cambiar la realidad, cambio mi concepto, mi contexto. Si yo quiero cambiar algo de mi realidad, ese deseo me dice, este deseo que yo tengo, este efecto que yo quiero causar, es un cambio en algo que estoy viviendo, es un cambio, es en algo que he experimentado. Entonces tenemos que saber también de dónde es eso que quiero cambiar. ¿Está en mí? ¿Hay algo en mí que hay que cambiar? ¿Un concepto? ¿Un contexto? ¿Una información ahí? Porque acuérdense que si ya yo llegué a este punto de vivir lo que estoy viviendo y quiero cambiar eso que estoy viviendo, dentro de mí hay información que me está ayudando a vivir eso, me ayudó a crear esto. Entonces ahora hay que ver qué información es y cómo me ayuda. No es que la tengo que eliminar, erradicar, quitar, cortar, amputar. Quémala, María Elena. No, no hay que quemar, no. Hay que usarlo. Porque si yo no hubiese tenido esa información, no llego al punto de querer cambiarlo. No llega al punto de quiero ir a a otro lado, a otra versión, a otra evolución, a otra vivencia. No es que yo voy a pasar a tercer grado y voy a quemar primer grado. No, yo necesito la información de primer grado y de segundo grado. Todos los grados a los que yo he cursado me ayudaron a graduarme, a recibir ese título de, oh, bachiller. Sí, ¿verdad? Entonces no hay que eliminar, ni quitar, ni erradicar. No, lo uso, ve que lo uso. Entonces cambio mi concepto. Es un cambio más de no solo uso esto, sino también voy a abrir mi perspectiva, a ver qué más hay y lo uso, lo uso. Ese es el cambio. ¿Sí? Que no solo es una cosa. Bien, aquí quiero que estén atentos porque ya vamos a llegar al punto de qué se va a hacer ahora este mes para estar muchísimo más concentrados y atentos a crear nuestra vida. Porque ustedes creen que no les voy a mandar tarea. Sí, sí, va a haber tarea. Esto no es nada más una clase que Marilena hizo la clase. Ahí no hay tarea. Sí, para cambiar mi concepto y crear mi realidad, hay que identificar quién habla cuando hablo. Si solo habla mi lado humano o solo habla mi lado divino. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enfocamos en algo que se quiere, estamos muy, muy felices y, ay, sí, yo lo voy a lograr, yo no voy a desistir, no importa lo que yo diga, voy a ser feliz, yo soy feliz, el lado divino, está feliz, hasta que le da calor o le da mucho frío. Pasa algo que quizás es contradictorio a eso en lo que yo me estaba enfocando y sale otra parte de ti que es la que te está ayudando a perpetuar la circunstancia en la que has estado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros deseamos crear algo en la realidad, manifestarlo, materializarlo, no está, estamos en la ausencia, eso no existe, no está en la realidad física. Existe en una realidad no tangible, la sutil, pero en la física no está.
Y ese cambio tan diminuto, que podría decir, ese cambio de densidad, si fuese un poquito más pesado, no tendríamos este dilema, pero no está tan pesado. Entonces, ese cambio entre una idea y algo, un producto, digámoslo así, algo sólido, esa idea de, "Oh, yo quiero tener mi relación", y el vivirla, "Oh, yo quiero ese dinero", y el tenerlo ya para usar o a donde lo quieras tener. Es muy importante y relevante aquí. Y una de las herramientas más valiosas es quién habla cuando estoy hablando. ¿Quién habla cuando yo hablo de lo que estoy enfocándome, de lo que estoy deseando, de ese resultado, de ese efecto al que quiero yo llegar o estoy llegando o analizando? Y es muy importante. Y ustedes dicen, no, Marilena, yo no quise decir eso. Sí quisiste decirlo. Ahora analízalo, ahora tenlo en cuenta. Ahora es importante que realmente tú lo veas. ¿Por qué? Porque quién habla y me dirán, no, porque es que yo no hablo, porque si no, yo tengo la creencia de que si hablo, creo lo que estoy diciendo. Y yo, ajá. ¿Y cómo tú vas a saber qué está dentro de tu mente? ¿Cómo tú vas a ordenar tu pensamiento? ¿Se recuerdan? El proceso de creación es una alineación. Vamos a ver si está cerquita de esto. Aquí está el resultado, al que quiero llegar, la meta, el logro, el deseo, el efecto. Está el pensamiento, tiene que estar alineado a esto. La palabra, el sentimiento, vienen las señales y está unido todo. Si yo no hablo, ¿cómo yo sé que el pensamiento está alineado a eso, a lo que yo quiero? Entonces tú tienes que saber y tener la conciencia de cuando tú estás hablando en todo instante. No importa de qué, bueno, yo quiero mudarme a una casa y ahorita estoy hablando de que vamos a cocinar. No tiene nada que ver, Marilena, sí tiene que ver, porque eres tú quien está hablando. Y es preciso que tú estés muy atento o atenta a lo que dices. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero ser feliz. Y el ser feliz es mudarme de casa. ¿Se acuerdan que yo les dije, tienen un deseo, vamos a densificarlo mucho, mucho, mucho? Entonces, quiero ser feliz y la felicidad para mí es mudarme de casa. Y el mudarme de casa me da una dicha inmensa. Y ahorita voy a ir a cocinar y me estoy quejando de absolutamente todo lo que tengo que hacer. Eso es felicidad, eso es dicha, eso es armonía, eso es lo que tú quieres crear la felicidad. Tú estás dirigiéndote a crear la felicidad, pero te estás quejando de, no sé, no hay aceite para cocinar. O porque yo soy la única que tiene que hacer esto, porque yo soy la única persona en la casa. Aquí hay 400 personas y yo soy la única que cocina. ¿Cómo que cocina? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te pesa tanto cocinar? ¿Por qué? Entonces, si tú te das cuenta de quién está hablando en todo momento, uno, te vas a conocer más, te vas a reconocer más y vas a ser, de verdad, vas a ser completamente sincero o sincera contigo y vas a ser objetivo. No, ay, no, yo no quise decir eso. Sí, no es que quizás no lo quisiste decir, pero lo dijiste, entonces utilízalo. Deja de justificar que no quisiste decirlo, igual lo dijiste. Yo lo tengo clarito en mi mente, sí, porque entonces no estás viviendo lo que quieres. Ya, porque la mente no solo es la que crea. Entonces, sácalo con la palabra para ordenar todo eso, para que eso que hay que tener alineado, coherente en mí, esté. Y cuando hacemos esto, dejamos de lado ese peso, culpa, estrés de ¿por qué no puedo estar tranquilo? ¿Por qué tengo que estar esforzándome tanto? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿O por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo? Porque soy bruta, porque soy bruta, porque soy bruta. Pero cálmense, bájenle 2, 3 o 15.
¿sí? Entonces, ¿quién habla cuando hablo? Sumamente importante para determinar de una manera fácil, cómoda, rápida, sencilla y dejar la justificación y la postergación y la evasión, pero lejos. Eso no existe. Hablé, ah, dije esto. No lo quise decir, no. No importa si lo quise decir o no, lo dije, se acabó. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Lo analizo y lo uso. Si no puedes identificar el origen del problema, encuentro lo oculto. ¿Qué es lo oculto? No sé, está oculto. Bueno, si tú estás completamente clara o clara de lo que quieres, ¿por qué no lo vives todavía? Porque si esa claridad está ahí, ¿por qué no lo vives? Porque hay algo oculto. ¿Y cómo yo identifico lo que está oculto? ¿Cómo en lo oculto, en lo oscuro, con qué das la luz? Ahí está. Si hablo. Si yo hablo, si digo y dejo de justificar, es que no, es que tú estás tergiversando mis palabras. No, yo estoy tergiversando tus palabras. Tú dijiste esto. No lo quise decir, lo dijiste igual. Entonces deja la justificación a otro punto. Deja la justificación a otro punto. Y enfócate, responsabilízate de ti y de tu vida. Con que das a luz a tu realidad con el habla. Y si no utilizas el habla, ¿para qué? Para eh, analizar qué estás dando a luz. Si justificas, te justificas que yo no quise decir eso. Entonces nunca, en ningún momento, vas a identificar por qué sigues viviendo lo que no quieres vivir, por qué no ha cambiado lo que quieres cambiar o por qué no estás viviendo lo que sí quieres. Entonces, si tú sabes que el hablar crea tu realidad, utiliza también el hablar para ver qué realidad estás creando. Eso es otro pilar. Y en vez de ser uno de los, como uno de los cimientos o uno de los, ay, ¿cómo se dice? Cuando están haciendo un edificio, bueno, imagínense un edificio que es un cuadrado, entonces tiene como cuatro pilares, bases, y se le coloca como todo alrededor, bien sea los ladrillos, el cemento, todo eso. Yo siento que el hablar es el cemento, que une todo, que une todo. Porque sí, sí, yo sé que yo soy parte del infinito, que sí, que es ilimitado, que sí, que es un todo, solo que ahorita yo lo especifiqué y gracias a especificarlo, elijo que quiero y gracias a eso ilimitado, que es mi lado divino, y lo específico, que es mi lado humano, yo llegué a la conclusión de que quiero esto en mi realidad. ¿Por qué? Porque internamente hay muchísima información que es mi concepto, yo tengo eso, esa información. Y gracias a ese concepto es que yo continúo eligiendo eso que quiero. Todo eso son pilares, todo eso soy yo, mi vida, mi creación, mi experiencia. El hablar es lo que coloca todo como en el spotlight, como que tiene luz. ¿Con qué das a luz tu realidad? Y la realidad es todo eso junto, ese cóctel. Entonces hablo. Y aquí viene el punto fundamental de lo que quiero que hagan este mes. Quiero que vean 4 puntos fundamentales que todos
poseemos. Yo las llamé creencias modeladoras, porque no quiero que sean limitantes, porque me modelan. Y quizás ahorita sientes que te modelan a un lado, pero no solo modelan a un lado, existen y las usamos. No sé si habrán escuchado, me imagino que sí, que un cuchillo lo puedo usar para cortar algo o para matar a alguien. ¿Qué significa si es bueno o malo? Lo que yo crea de creencias en mi concepto de eso. Entonces, estas son creencias que me modelan, estoy modelada. Sí, ok. Yo quiero continuar con esa modelación, quiero ir variando algo, quiero agregarle cosas, quiero suprimir cosas, pero igual van a estar. Esto va a estar. Y es importante que vean si a cuál le son como más afín, como a quién le rinden más pleitesía, a quién le son fiel. ¿Por qué? Porque son cuatro, solo que se van a dar cuenta que a medida que vamos permitiéndonos pensar, sentir, hablar de eso que nos estamos enfocando, ese efecto que queremos crear, causar, alguna de ellas va a aparecer más. Puedo, decide sobre la vida del otro. Yo puedo hacer esto, yo puedo crear esto, yo puedo hacer eso, lo puedo hacer. Es como le estoy pidiendo permiso a mí, a mi ser, a la vida, a que puedo, poder, tengo. Cuando te pones a la merced de la realidad, yo tengo lo que se requiere para. Tengo dinero, tengo salud, tengo experiencia, tengo vida, tengo amor, tengo correspondencia, tengo lo que sea. Poder, tener, sé, saber. Yo sé, entonces yo quiero salvar al otro, pero, pero tengo que saber. Primero tengo que saber, porque ya va, primero tengo que saber antes de. Yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo no hacerlo. Y si eso te limita o no. Creo, y aquí colocamos, vamos a ponerle sazón, y es debo. Creo, debo. Yo queriendo que me salven, creo que lo puedo hacer. ¿Debo hacerlo o no? Y este es como, si se ve el debo, puede ser como puedo, pero como un grado como un poquito mayor, podría decirse. Creo de creencia y debo de deber. Entonces estas creencias modeladoras me están haciendo vivir experiencias, situaciones, circunstancias. Siempre van a estar viviendo cosas. Y estas cuatro siempre van a estar de internas, dentro. Ahora, lo que me está ayudando a modelar, a construir, a crear, es lo que yo deseo o no. Le pongo algo, le quito algo o no. Entonces, esto es lo que quiero que hagan este mes. Puedo, tengo, sé, creo, debo. ¿A cuál de estas cuatro yo le soy más fiel? Cuando tengo una incertidumbre, ¿qué digo? Escúchense. Si quiero algo, ¿qué es lo primero que me pregunto? ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo lo que se requiere? ¿Sé hacer eso? Creo que no sé si debería hacer esto o debo hacerlo. Permítanse enfocarse y hablar de eso en lo que están deseando efectuar, ese efecto, eso que quieren crear. Cuando me enfoco en eso, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué preguntas tengo en cuanto a eso que quiero? Y va a salir algo de esto. Estoy completamente segura. Y no es para odiar de que la odio por toda mi ser. No.
está bien, enemístate un rato, pero ya va después, dices un momento. Ahora es importante que yo use esto. Acuérdense, todo es vinculante. Yo lo voy a usar. ¿Para qué? Para lo que quiero. Bueno, aquí le puse un poquitico más de sazón a cuál le somos fiel y cada uno está identificada por un área de la sociedad, podría decirse. Puedo decidir sobre la vida del otro, la política. Tengo cuando te pones a la merced de la realidad, la economía. Sé, yo queriendo salvar al otro, ciencia. Si sé, está bien. Si no sé, no sirvo. Creo, debo, yo queriendo que me salven, la religión. ¿A cuál le soy fiel? Estoy completamente segura. No es que no le seamos fieles a todas en algún punto, solo que hay una principal que está como pilar, que está como estructura, como columna vertebral de nuestras creencias. Y no es bueno ni malo, acuérdense, es saber qué información, qué concepto, qué contexto tengo yo dentro para usarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? El discurso me lo va a decir. Si no sabes lo que dices, no sabrás qué pasará en la realidad. Existe el emisor, la palabra, el receptor y la cosa, esas cuatro. El emisor, puedo ser yo misma, diciendo una palabra y la recepción la puedo tener yo de qué, de algo en lo que me estoy dirigiendo, ese efecto. Si sabes cuando usas estas cuatro, si estoy yo misma, ¿quién de mí está hablando? Acuérdense, es el lado divino, es el lado humano. ¿Cuál de los dos es el emisor? ¿Quién está diciendo eso? Escucharlo a través de, siendo el receptor de eso, escúchense y usen la palabra para dirigirse a qué, a esa cosa, a ese efecto, a ese deseo que yo quiero. Yo voy a hablar de esto que quiero y voy a dejar que la palabra sea quien me dirija, quien me diga qué, a dónde me estoy enfocando, qué no he visto. Es la herramienta vital para ayudarme a crear. Como dice aquí, lo que dices tiene dirección. Entonces el discurso es una herramienta que te va a venir muy bien para identificar lo que acabamos de decir ahorita, las creencias modeladoras. ¿Qué me está modelando? Hablen, porque hablen, sé, ustedes mismos, ustedes mismas, y va a ayudar esto profundamente a esa alineación que habíamos hablado de ello. Tengo ya una elección, ya yo hice una elección. ¿De qué hice la elección? Me enfoqué. ¿En qué? Un efecto que quiero. Ese deseo. Mi pensamiento, mi palabra, mi sentimiento, todo está alineado y comienzo a tener señales. Y mi ser está unido todo hacia allá. Y la palabra es lo que me está ayudando a saber si estoy coherentemente yendo hacia donde deseo ir o no. Y la palabra también me va a ayudar a entender todo lo que analizo, de lo que pasa, de las señales, de las vivencias, de las circunstancias, de las experiencias, de los pensamientos que me vienen, de las sensaciones que tengo, todo, la palabra. Entonces utiliza el discurso para que sepas qué va a pasar en la realidad. Si no sabes lo que dices, no sabrás qué pasará en la realidad. Entonces, si quieres saber qué va a pasar o qué está pasando, habla. ¿Sí? Aprende a detectar el discurso con la escucha, lo que acabamos de decir, escúchate, sé tu propio receptor. Si tienes a alguien que puede ser tu receptor maravilloso, que tenga las directrices de yo necesito que tú escuches lo que yo estoy diciendo, porque en todo momento yo no necesito tu opinión, yo lo que quiero es que me digas exactamente qué dije, porque yo no lo estoy detectando.
¿sí? A esa persona que vaya a ser tu receptor, ponle esta clase. Me ve esta clase, porque me ve a ver. Es que yo nada más quiero saber qué te pasa. Ve la clase y después hablamos. Ay, la divina del lado humano, recuérdense que siempre está ahí presente en nosotros. Y este es el símbolo del infinito específico, que lo vamos a ir viendo. Ya vimos que vamos adentrándonos y que absolutamente todo nos va a ayudar a llegar a esos efectos que queremos vivir. ¿Sí? Bueno, los quiero muchísimo. Gracias por estar en la clase. Hagan este ejercicio de identificar a través de la palabra a cuál de esas creencias le eres más fiel. Más fiel. ¿Por qué? Más fiel. Y estoy completamente segura que eso les va a ayudar a tener muchísima más seguridad, más certeza, más aceptación de quién son y quién son hoy y en lo que están aperturándose ser, esa versión, ese deseo, ese meta, ese resultado, ese efecto. ¿Sí? Bueno, los adoro y nos vemos, bueno, el mes que viene.